Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que es, bueno, como un expreso teológico. Cortito pero muy intenso. Exacto, corto, concentrado y con una potencia que te despierta de golpe. Es uno de esos fragmentos que no solo cuenta algo, sino que lo cambia todo. Totalmente. Es que es el momento del paso del testigo, pero a un nivel cósmico. Un traspaso de poderes cósmico. Me gusta esa definición. La fuente que tenemos entre manos es del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Ujú. Y para que nos situemos, el material nos dice que está asociado al domingo 18 de enero de 2026, el segundo domingo del tiempo ordinario. Eso es. Así que nuestra misión hoy es, bueno, desgranar este testimonio tan denso. Porque no es una simple presentación, ¿verdad? Es una declaración cargadísima de simbología. Sí. Y si no tienes las claves, te pierdes la mitad. Ista. Y sobre todo, ¿por qué estas y no otras? Has dado en el clavo. Es que la genialidad de este pasaje es que funciona como una bisagra. Tienes a la figura pública más importante del momento, Juan el Bautista, que era un influencer de su época en toda regla, Sin duda. y de repente ve a un relativo desconocido, Jesús, y gira el foco, pero un foco de 20.000 vatios, directamente hacia él. Y lo crucial, como dices, es que no lo hace porque le caiga bien o no es una opinión personal. Para nada. No es un creo que este chico tiene futuro. Él deja clarísimo que se basa en una revelación divina. Es un acto de testimonio puro y duro, y cada palabra está calculada. Pues empecemos por la primera, que es una auténtica bomba. Juan ve a Jesús y dice, «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». ¡Uf! Para nosotros es una frase casi de catecismo, nos suena mucho. Pero hay que imaginarse estar allí, en la orilla del Jordán, y escuchar eso por primera vez. Debió de ser un shock. ¿Por qué un cordero? ¿De dónde saca esa imagen? Es que esa imagen no sale de la nada. Y ahí está su poder. Lo fascinante es que Juan está, digamos, pulsando una tecla que resuena con 1500 años de historia judía. Claro. La conexión inmediata, la que todo el mundo allí habría entendido al instante, es con el Cordero Pascual del libro del Éxodo. La historia de la liberación de Egipto, ¿no? Exacto. La noche de la 10ª plaga, los israelitas sacrifican un cordero sin defecto y marcan sus puertas con la sangre. Ya. Esa sangre es la señal que los protege de la muerte y les da el pasaporte a la libertad. Así que, para sus oyentes, cordero no es una imagen de debilidad. No, para nada. Es un símbolo potentísimo de sacrificio, de redención y sobre todo de liberación. O sea que es una imagen de poder salvador. Y has dicho un detalle, sin defecto. Eso también es importante. Es fundamental. El Cordero Pascual debía ser perfecto, sin mancha. Al aplicar esto a Jesús, Juan no solo habla de su misión, sino de su naturaleza. Es la ofrenda perfecta, sin la mancha del pecado que viene a quitar. Entiendo. Pero aquí es donde Juan da un giro de guión alucinante. Fíjate en la segunda parte de la frase. Que quité el pecado del mundo. Del mundo. Un momento. Ahí está la clave. Porque el Cordero de la Pascua salvó a su pueblo, a los israelitas. Era casi un símbolo de identidad nacional. Precisamente. El Cordero de la Pascua era para Israel. Los sacrificios en el templo eran por los pecados de Israel. Y de repente Juan coge el símbolo más importante de la identidad y la salvación de su pueblo y lo universaliza. Lo abre a todos. No dice el pecado de Israel, dice el pecado del mundo. En una sola frase está rompiendo las fronteras. Lo que para su audiencia era un símbolo íntimo de su elección como pueblo, Juan se lo está, en esencia, regalando a toda la humanidad. Eso es increíblemente audaz. Casi subversivo para la época, me lo imagino. Es como decir, esta historia de salvación que creíais que era solo vuestra, ahora es para todos. Vale, es potentísimo. Pero no se detiene ahí. No, que va. Luego suelta lo que para mí es un verdadero acertijo. Dice, después de mí viene un hombre, que es superior a mí, porque existía antes que yo. A ver, esto a mí me vuela la cabeza. ¿Cómo desenredamos esto? Es que es una paradoja deliberada. Está diseñada para que el cerebro de sus oyentes haga cortocircuito y se vea forzada a pensar en otra dimensión. Vale, A primera vista, parece una contradicción lógica. Pero lo que Juan hace es jugar con dos planos de existencia distintos. el plano humano y el plano... Divino. Exactamente. En el plano temporal, el cronológico, lo que dice es un hecho siempre. Después de mí viene un hombre. Jesús empieza su ministerio público después de que Juan ya fuera famoso, por así decirlo. Claro, Juan ya tenía discípulos, ya bautizaba, Jesús llega más tarde a la escena. Correcto.
En ese sentido, viene después. Hasta ahí, todo claro. Es el orden de aparición. Pero entonces Juan da el salto al otro plano con la segunda parte, porque existía antes que yo. Y aquí no está hablando de que Jesús como ser humano hubiera nacido antes. No, porque eran casi de la misma edad. Exacto. Está haciendo una afirmación teológica de un calibre inmenso sobre la preexistencia de Jesús. Se refiere a su origen divino, a su existencia eterna. Es un eco directo del prólogo de este mismo Evangelio. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Justo eso. O sea que es una forma poética y densísima de decir: mi prioridad en el calendario no significa nada comparada con su prioridad en la eternidad. ¡Wow! Su superioridad no viene de su currículum terrenal. Viene de su origen. Has dado en el centro de la diana. El rango de Jesús no se basa en cuándo empezó a predicar, sino en quién es en su esencia más profunda. Y Juan lo deja caer ahí, como una bomba de profundidad. Vale. Y hablando de bombas, hay otra frase que me llama muchísimo la atención. La repite, de hecho. Dice: yo no lo conocía. Sí. Esto es extraño. La tradición nos dice que eran familia, primos. ¿Cómo es posible que diga que no lo conocía? ¿Se llevaban mal en las reuniones familiares o a qué se refiere? Es una pregunta excelente, porque parece contradictorio. Pero, de nuevo, la clave está en el tipo de conocimiento del que habla. Ah, El verbo griego que usa aquí no se refiere a un conocimiento superficial de saber quién es tu pariente. Implica un conocimiento profundo, un entendimiento de la verdadera identidad y misión de alguien. o sea, no es un no sé quién eres. No, Es un no sabía lo que eres. exacto. Lo que Juan está diciendo es: yo, por mis propios medios, por mi relación familiar o mi intuición, no tenía ni idea de que él era el Mesías. Entiendo. Está como estableciendo sus credenciales, ¿no? Es como si dijera: no me crean porque sea mi primo. Créanme porque esto me viene de arriba. Totalmente. Al afirmar su ignorancia inicial, está blindando la autenticidad de su testimonio. Es un movimiento retórico brillante. Dice: mi testimonio no está contaminado por el nepotismo. No estoy aquí para promocionar a mi familia. Claro. Su credibilidad viene de una revelación. De hecho, lo dice explícitamente. La única razón por la que él estaba bautizando era para que él se manifestara a Israel. Su propio ministerio era el escenario que Dios había montado para la gran revelación. Era el telonero, y necesitaba que el productor del evento, Dios, le dijera por el pinganillo: vale, el que viene ahora, ese es la estrella. Es la analogía perfecta. Él preparaba al público, pero necesitaba una señal divina e inequívoca para saber a quién presentar. Y eso nos lleva a la señal. Sí, la describe con una imagen visual preciosa. He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Es una escena muy serena, casi cinematográfica. Y cargada de simbolismo hasta los topes. La paloma, en la tradición judía, evoca muchas cosas. Por un lado, nos recuerda a la paloma de Noé, ¿verdad? La que vuelve con la rama de olivo. Esa misma. Es un símbolo de paz, de reconciliación entre Dios y la humanidad, del inicio de una nueva creación. Así que la bajada del Espíritu sobre Jesús se presenta como el comienzo de esa nueva era. Pero hay una palabra que Juan subraya y que me parece la clave de todo. No dice solo que el Espíritu bajó, dice que permaneció sobre él. ¿Por qué es tan importante que se quedara? Esa es la palabra que lo cambia todo. Porque si lo conectamos con la teología del Antiguo Testamento, es un detalle absolutamente revolucionario. ¿Así? En la tradición judía se entendía que el Espíritu de Dios podía visitar a profetas o a reyes. Venía sobre ellos para una misión concreta, pero era algo temporal. Una investidura para una tarea. Iba y venía. Exactamente. Espera, ese detalle es clave. O sea que, si antes el Espíritu era como un visitante ocasional, Ajá. aquí lo que se está diciendo es que ha encontrado su residencia permanente. Es un cambio de paradigma total. Absoluto. La idea de que el Espíritu permaneciera de forma continua y estable sobre alguien era inédita. Significa que la presencia de Dios en esta persona no es para un trabajo puntual, es una unción única, definitiva, permanente. Y esa era la señal. Esa era la señal que Dios le había prometido a Juan, la prueba irrefutable para identificar al elegido. Y esa señal no solo lo identifica a él, sino que define su misión. Claro, porque el que le envió a bautizar le dijo:
Aquel sobre quien veas bajar y permanecer el Espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ahí está el contraste. Ahí está. El bautismo de Juan era con agua. Era un rito poderoso, sí, pero simbólico. Una preparación. Pero el bautismo que traerá Jesús, gracias a esa presencia permanente del Espíritu, es con Espíritu Santo. No es algo exterior. Es una transformación interior. Radical. Es la diferencia entre lavar la fachada de una casa y construir una casa nueva desde los cimientos. Entonces, si unimos todas las piezas, el testimonio de Juan no es un arrebato. Es una argumentación casi legal, construida con una lógica impecable. Es una obra maestra de la retórica y la teología. Un testimonio perfectamente estructurado. Repasemos los pasos. Primero, presenta la misión, Cordero de Dios. El sacrificio universal. Segundo, aclara su naturaleza divina con la paradoja del tiempo. Existía antes que yo. Su origen eterno. Tercero, valida su propio testimonio al admitir yo no lo conocía en ese sentido profundo. No es una opinión personal. Es una revelación. Y cuarto, ofrece la prueba física, la señal visible, la visión del Espíritu que baja y, crucialmente, permanece. Y esa cadena lógica lo lleva al clímax. Fíjate cómo lo cierra todo. Empieza llamándolo Cordero de Dios, que define su misión, el para qué ha venido. Sí. Y después de presentar toda la evidencia, la revelación y la señal del Espíritu, remata con la afirmación definitiva sobre su identidad, el quién es. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Misión e identidad. Todo queda perfectamente atado. Es increíble cómo en 6 versículos se puede construir un caso tan sólido. ¿Es muy denso? El núcleo de todo el pasaje entonces es el acto de ser testigo, de saber reconocer la verdad por las señales correctas y tener la valentía de señalarla. La misión de Juan era en el fondo la más humilde y a la vez la más grande. Señalar a otro y luego hacerse a un lado. Exactamente. Su grandeza está en su capacidad para disminuir. Y eso nos deja con una idea final muy interesante. Juan dice que todo su propósito, la razón por la que bautizaba, era para manifestar o revelar a Jesús. Su ministerio era un dedo que señalaba a la luna. Justo. Y eso plantea una pregunta que resuena mucho hoy. Si el ministerio de Juan era un instrumento para revelar algo más grande, ¿cuáles son los eventos, las personas o incluso las crisis en nuestra propia vida que, aunque parezcan un fin en sí mismas, quizás están ahí para revelarnos algo más profundo? ¿Qué señales podríamos estar pasando por alto porque estamos demasiado centrados en el dedo que señala en lugar de mirar hacia donde apunta? Una idea muy potente para reflexionar. Estar atentos a las señales que nos señalan algo más allá de sí mismas. Un gran desafío para terminar. Gracias por guiarnos en este análisis. Un placer, como siempre.